¿Alguna vez has sentido que alguien te observa con resentimiento cada vez que prosperas? La envidia no es solo una emoción humana común. Es una herramienta peligrosa que el enemigo usa para sembrar discordia, destruir relaciones y frenar tu propósito. La Biblia nos advierte claramente: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios 14:30. Este versículo no solo describe el efecto destructivo de la envidia en quien la siente, sino que también revela la necesidad urgente de aprender a responder con sabiduría y firmeza espiritual ante quienes la dirigen hacia nosotros. Hoy exploraremos cómo enfrentar a un envidioso según la palabra de Dios. Te mostraremos cómo proteger tu paz, mantener tu propósito intacto y actuar con discernimiento cuando la envidia te rodea. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti frente a los ataques silenciosos del alma? La envidia no siempre se presenta con palabras ofensivas o gestos evidentes. A veces se esconde detrás de silencios prolongados, miradas esquivas o sonrisas forzadas. Puede vestirse de halago, pero esconder un veneno que lentamente busca paralizar tu propósito. Es sutil, pero letal. La Biblia nos muestra que no estamos enfrentando simples emociones humanas, sino una verdadera batalla espiritual que muchas veces se manifiesta a través de las personas más cercanas a nosotros. En Proverbios 14:30 leemos: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo revela la profundidad destructiva de la envidia, no solo en quien la siente, sino también en el ambiente que la rodea. No es una molestia superficial, es una fuerza espiritual que puede afectar tu salud emocional, tu paz interior e incluso tu avance en el propósito de Dios. Desde el inicio de la humanidad, la envidia ha sido una de las raíces más peligrosas del pecado. La historia de Caín y Abel lo demuestra. Dos hermanos que ofrecían sacrificios a Dios. Ambos tenían acceso a su presencia. Sin embargo, cuando el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, algo oscuro se despertó en el corazón de Caín. Génesis 4:6-7 nos da una pista clara del conflicto espiritual detrás de este sentimiento. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, acechando como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios no solo confronta el sentimiento, sino que lo identifica como una puerta al pecado. La envidia no es simplemente una emoción negativa, es una invitación directa al mal. Y cuando no se enfrenta espiritualmente, puede llevar al asesinato, al juicio, a la destrucción. Lo más impactante de esta historia no es que Caín mató a su hermano, sino que lo hizo mientras estaba frente a la posibilidad de ser transformado. Dios le habló, le ofreció una salida, le reveló que él mismo podía dominar ese impulso, pero eligió entregarse a esa fuerza que lo consumía por dentro. Aquí se revela una verdad que muchas veces ignoramos. Las personas que te envidian no siempre son tus enemigos declarados. A veces son hermanos, amigos, compañeros de ministerio, personas que incluso aman a Dios, pero que han permitido que una grieta espiritual se abra en su interior. No reconocen que el favor de Dios sobre tu vida no es una amenaza, sino una evidencia de que Él sigue obrando. David también enfrentó la envidia, y no de cualquier persona, sino del rey Saúl, un hombre que había sido elegido y ungido por Dios, pero que, al ver la victoria de David sobre Goliat, permitió que el reconocimiento público se convirtiera en una semilla de amargura. 1 Samuel 18, 7-9 relata el momento clave. Las mujeres cantaban mientras danzaban. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Desde entonces, Saúl miró con recelo a David. Lo que comenzó como un canto de celebración se convirtió en el inicio de una persecución. La envidia no necesita razones lógicas para surgir. Basta con que tu avance recuerde a otro lo que dejó de hacer, o revele lo que no ha podido lograr. Y aunque tú no estés buscando protagonismo,
Tu obediencia puede incomodar a quienes están estancados espiritualmente. Lo más peligroso de un envidioso es que actúa desde la sombra. No siempre se levanta con ataques directos. A veces lanza rumores, genera sospechas, manipula entornos. En el caso de Saúl, su envidia lo llevó a intentar matar a David en varias ocasiones. Pero cada intento falló, porque cuando la envidia se levanta contra un justo, Dios mismo interviene. En 1 Samuel 18:14 se nos da una clave poderosa. David tenía éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. No era la simpatía de David, ni su fuerza, ni sus conexiones. Era la presencia de Dios lo que lo sostenía. Y esa misma presencia es la que te protegerá cuando la envidia intente detenerte. No siempre podrás evitar ser envidiado, pero sí puedes decidir cómo enfrentar esa guerra. Y el primer paso es reconocer que no es una lucha contra carne ni sangre. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí está la clave. No es personal, es espiritual. Y cuando entiendes esto, dejas de responder desde la carne y comienzas a actuar con discernimiento. Muchos caen en la trampa de devolver lo mismo que reciben. Se sienten heridos, incomprendidos, traicionados y reaccionan con amargura, resentimiento o venganza disfrazada de indiferencia. Pero esa no es la estrategia de Dios. La Biblia no nos llama a devolver mal por mal, sino a resistir al enemigo firmes en la fe. Job también enfrentó el juicio de quienes lo rodeaban, cuando lo que realmente estaba viviendo era una prueba permitida por Dios. Sus amigos no soportaban ver que, a pesar de su desgracia, mantenía la fe. No entendían cómo podía seguir creyendo cuando todo parecía estar en su contra. Y en su incomprensión, lo acusaron, lo criticaron, lo señalaron. Job 5:2 dice: al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Este versículo nos revela algo importante. La envidia no solo afecta al otro, también es un veneno que corrompe al que la permite entrar. Por eso, cuando alguien te envidia, no necesitas defenderte. Tu estabilidad espiritual es la mejor respuesta. Cuando no reaccionas desde la carne, desarmas el ataque. Porque la envidia se alimenta de tu reacción. Si logras mantenerte en paz, estás ganando una batalla invisible. Muchos creyentes sienten culpa por ser bendecidos. Cuando reciben una promoción, un reconocimiento o un crecimiento espiritual, inmediatamente se retraen por temor a provocar la envidia de otros. Pero la solución no es apagar tu luz, es aprender a caminar con autoridad espiritual. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:14-15. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. La luz molesta a los que prefieren la oscuridad, pero no por eso debe dejar de brillar. Tu obediencia será siempre un desafío para quienes han elegido la tibieza. Y no puedes vivir para agradar a quienes no quieren cambiar. Debes vivir para agradar a Dios. La envidia puede disfrazarse de crítica espiritual. Algunos usarán argumentos bíblicos para cuestionar tu crecimiento. Dirán que no es humildad, que estás buscando fama, que te estás desviando. Pero recuerda que fue por envidia que entregaron a Jesús. Marcos 15:10. Lo confirma. Pilato sabía que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. El Hijo de Dios fue traicionado no por sus errores, sino por el impacto de su pureza. Porque cuando alguien se mantiene firme en su propósito, eso desenmascara la mediocridad de quienes han dejado de luchar por el suyo. No necesitas probar nada. Dios conoce tu corazón. Y si Él está contigo, ningún juicio humano podrá detener lo que Él ha determinado. Hay momentos en los que el ataque de un envidioso no solo te hiere,
sino que te confunde. Te preguntas si hiciste algo mal, si fuiste imprudente, si debiste callar. Pero en lugar de retraerte, debes ir a la presencia de Dios y pedir discernimiento. El Salmo 37:1-3 es un bálsamo para esos momentos. No te irrites a causa de los malvados, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitarán como la hierba, como el verdor del pasto se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. No es tu tarea exponer a quien te ataca. Tu tarea es mantenerte fiel. No caigas en la trampa de justificarte. El que te llamó, te vindicará. El que te levantó, te defenderá. Cuando enfrentas la envidia, también se revela tu propio corazón. ¿Estás firme en tu identidad? ¿Sabes quién eres en Dios? ¿O dependes del reconocimiento de los demás para mantener tu confianza? Porque cuando alguien te envidia, el enemigo también intentará sembrar en ti una semilla de inseguridad. Te susurrará que quizás no lo mereces, que estás expuesto, que deberías retroceder. Pero ahí es donde necesitas recordar que tu llamado no proviene de los hombres, viene del cielo. Romanos 11:29 afirma: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No importa cuántas personas te resientan, lo que Dios te entregó, nadie te lo puede quitar. Y mientras te mantengas en obediencia, su respaldo estará contigo. Hay una protección especial sobre los que no se defienden con sus propias manos. Dios se encarga de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. En Mateo 5:11-12, Jesús declara: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Esta promesa no es solo para los mártires, sino para todos los que, siendo fieles, enfrentan la oposición del espíritu de envidia. Cada lágrima que derramas por no ser comprendido, cada palabra que decides no devolver, cada actitud humilde que asumes en medio de la injusticia, está siendo vista desde el cielo. No estás solo. Y lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Dios no te ha llamado a ocultarte, sino a avanzar con valentía. Sí, la envidia existe. Y sí, dolerá. Pero no estás llamado a vivir a la defensiva, estás llamado a caminar con el corazón limpio y los ojos en el cielo. Cuando eliges no contaminarte con lo que otros piensan, hablas o murmuran, estás construyendo una plataforma espiritual para que Dios te use aún más. Y si algunos se alejan en el camino, si otros se molestan con tu avance, no los retengas. Dios quitará de tu camino a quienes no están listos para celebrar lo que Él está haciendo en ti. No porque los odie, sino porque protegerá tu proceso. Porque lo que Él ha puesto en tus manos es demasiado grande para dejarlo expuesto al veneno de la envidia. Esta es una guerra silenciosa, sí, pero no estás indefenso. Tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo, tienes promesas eternas que ningún ataque podrá revocar. Y sobre todo, tienes a un Dios que pelea por ti. Así como defendió a David, como levantó a José, como sostuvo a Jesús, también te sostendrá a ti. La envidia no será tu final. Será el escenario donde se manifestará la fidelidad de Dios en tu vida. Cuando comprendemos que la envidia es una guerra espiritual, surge una pregunta inevitable. Si hasta el Hijo de Dios fue envidiado, ¿cómo podríamos nosotros estar exentos? Jesús, siendo perfecto, puro y lleno de compasión, no fue admirado por todos. Su luz no solo atrajo multitudes deseosas de sanidad y verdad, sino que también despertó la ira silenciosa de los corazones religiosos endurecidos. Esta verdad no es solo un detalle histórico, sino una revelación crucial, porque si Cristo fue objeto de envidia, los que caminan en su propósito también serán blanco de la misma oposición espiritual. En Mateo 27:18 se nos revela una clave directa, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato,
un hombre que no tenía temor de Dios ni conocimiento de las Escrituras, pudo discernir lo que los más religiosos no pudieron ocultar. La envidia fue el motor que impulsó la traición, el juicio injusto y la crucifixión. Fue la raíz oculta tras la aparente defensa de la ley. Esto nos enseña que la envidia no siempre actúa desde la maldad declarada. Muchas veces se disfraza de celo por la verdad, de supuesta corrección, de aparente cuidado por lo correcto. Pero detrás de sus palabras se esconde un deseo profundo de detener, de minimizar, de silenciar. Jesús no fue entregado por haber hecho el mal, sino por haber hecho el bien con autoridad, por haber revelado la hipocresía, por haber sanado sin pedir permiso, por haber enseñado sin pasar por las estructuras humanas. Y esa es la esencia que la envidia no soporta. Cuando alguien avanza sin depender de la validación de los que se consideran dueños del camino. El ministerio de Jesús fue constantemente observado con desconfianza por los fariseos, escribas y líderes religiosos. No podían negar sus milagros, pero tampoco podían tolerar su libertad. No soportaban su compasión porque los exponía. No podían detenerlo con argumentos, así que comenzaron a buscar formas de desacreditarlo. En Marcos 3:1-6 vemos cómo lo acechaban incluso dentro de la sinagoga, esperando que sanara en día de reposo para poder acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, no se detuvo. Sanó al hombre de la mano seca, y al hacerlo, dejó en evidencia que la religiosidad sin compasión es enemiga de la voluntad de Dios. La reacción de sus opositores fue inmediata. Salieron los fariseos y comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. No fue un desacuerdo teológico, fue una decisión alimentada por la envidia. Porque cada acto de bondad que Jesús realizaba aumentaba su influencia, y cada palabra que hablaba revelaba su autoridad. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. Cuando Dios te entrega un llamado, una palabra, una asignación, y comienzas a caminar en obediencia, habrá quienes no lo soporten. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu fidelidad expone su comodidad. Tu avance revela su estancamiento. Tus frutos les recuerdan la esterilidad de sus decisiones. Y aunque nunca lo digan, su oposición se manifestará en forma de crítica, de resistencia, de juicio disfrazado de preocupación espiritual. Lo vivió Jesús, lo enfrentaron los profetas, lo experimentó cada hombre y mujer que fue levantado por Dios. Pero Jesús no solo enfrentó la envidia, también nos mostró cómo responder ante ella. Nunca desvió su camino para explicarse ante los que no lo comprendían. Nunca interrumpió su ministerio para ganar el favor de quienes ya habían decidido rechazarlo. En lugar de justificarse, se enfocó en su propósito. Juan 5:17 recoge una declaración contundente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No había espacio para distracciones emocionales. No había tiempo para detenerse en discusiones estériles. Jesús entendía que su obediencia debía continuar, aunque su entorno estuviera cargado de sospecha y juicio. Porque cuando el enfoque está en el llamado, la oposición se convierte en parte del proceso, no en un obstáculo que paraliza. Uno de los momentos más reveladores ocurre en Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Un milagro impresionante, una muestra irrefutable del poder de Dios. Pero en lugar de celebrar, los líderes religiosos se llenaron aún más de envidia. En los versículos 47 y 48 leemos: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. La envidia no se manifiesta solo ante el fracaso. También se enciende cuando lo que haces empieza a prosperar visiblemente. Cuando lo que Dios te confió comienza a impactar a otros, a liberar, a sanar, a restaurar. Quienes viven atrapados en la apariencia de santidad, pero desconectados de la presencia real, sienten amenazada su posición. Y entonces, como con Jesús, comienzan a buscar formas de silenciar el avance. Pero Jesús no retrocedió, siguió adelante, incluso sabiendo que su obediencia lo llevaría a la cruz.
Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. A veces, el cumplimiento del propósito te llevará a un lugar donde serás juzgado injustamente, donde serás abandonado, incomprendido y atacado por los mismos que deberían respaldarte. Sin embargo, Jesús nunca desvió su corazón. En Lucas 23:34, mientras estaba colgado en la cruz, declaró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Su respuesta a la envidia fue el perdón, no el resentimiento, no el rencor, no la necesidad de reivindicación. Su corazón permaneció limpio, porque comprendía que lo que enfrentaba no era humano, era espiritual, y que su victoria no dependía de ser entendido, sino de obedecer hasta el final. Este ejemplo no solo es inspirador, es una guía práctica, porque cuando enfrentas la envidia, tu corazón es probado. No solo se mide tu capacidad de resistir el ataque, sino tu disposición a seguir amando, a seguir sirviendo, a seguir caminando sin permitir que el veneno entre en tu espíritu. Jesús no permitió que la envidia de sus opositores cambiara su forma de actuar. No endureció su trato, no se volvió desconfiado. Siguió sanando, predicando, liberando, enseñando, aún sabiendo que lo estaban observando con malas intenciones. Su obediencia fue constante, su enfoque inquebrantable, su carácter intacto. En Juan 12:42-43 vemos otra faceta de la envidia, el temor al juicio de los demás. Dice el texto que muchos de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí la envidia no se manifiesta solo en oposición activa, sino en la pasividad de los que, por miedo, prefieren callar. Este temor al rechazo se convierte en cómplice silencioso de la injusticia, y es una advertencia para quienes, viendo la obra de Dios en otros, eligen guardar silencio por temor a perder su aceptación social. Jesús no solo fue envidiado, también fue abandonado por muchos que sabían la verdad, pero no tuvieron el valor de defenderla. El ministerio de Cristo nos revela que ser blanco de envidia no es señal de fracaso, sino de impacto. No es una consecuencia de actuar mal, sino una evidencia de que estás tocando terrenos espirituales sensibles. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte por qué te atacan y comienzas a preguntarte cómo seguir avanzando con un corazón limpio. Porque si Jesús, siendo perfecto, fue envidiado, tú también lo serás. Pero si Él venció, tú también puedes vencer. El apóstol Pedro, testigo directo del trato que Jesús recibió, escribió más adelante palabras que son consuelo para los que enfrentan injusticia. En 1 Pedro 2:21-23 dice: «Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia». Aquí se encuentra el secreto de la victoria sobre la envidia. No tomar la justicia por nuestras manos, sino entregar el proceso a Dios. Saber que Él ve, que Él juzga, que Él defiende. Cada palabra, cada silencio, cada acto de Jesús fue una respuesta a la envidia que lo rodeaba. No reaccionó desde la carne, sino desde el espíritu. No permitió que las provocaciones lo sacaran de su enfoque. Y esa es la estrategia que debemos abrazar. No para evitar ser envidiados, sino para no ser vencidos por el mismo espíritu que nos ataca. Porque cuando respondemos con odio al odio, nos contaminamos, pero cuando respondemos con gracia, avanzamos en victoria. Jesús conocía la batalla que enfrentaba. No era contra los fariseos, ni contra el sistema religioso. Era contra las tinieblas que querían frenar la manifestación del reino. Y tú, al vivir tu propósito, también serás enfrentado. Pero no estás solo. Cristo ya pasó por ese camino. Y su victoria no fue solo personal, fue tuya también.
porque ahora sabes que el camino hacia el cumplimiento está marcado por la resistencia, pero también por la gloria, que el rechazo de los hombres no detiene la aprobación de Dios, que la envidia no tiene poder sobre aquel que ha decidido no detenerse. Camina con la frente en alto, no por orgullo, sino porque sabes quién te llamó, no por arrogancia, sino porque sabes quién te respalda. Si Cristo fue envidiado, no te sorprendas si tú también lo eres. Solo asegúrate de que, como Él, tu corazón permanezca limpio, tu enfoque se mantenga firme y tu obediencia no se desvíe. Porque la envidia puede levantar juicio, pero no puede cancelar el propósito. Puede retrasar el avance, pero no puede robar la victoria. Puede herirte, pero no puede detenerte si eliges responder con el mismo carácter de Cristo. Tu tarea no es convencer a los que te resisten, ni explicar tu llamado a quienes ya han decidido no entenderte. Tu responsabilidad es obedecer, seguir, avanzar. Porque el que te llamó ya enfrentó la envidia antes que tú, y en él ya tienes la victoria asegurada. Cuando alguien se convierte en blanco de la envidia, lo más fácil es responder con orgullo, justificación o confrontación. El corazón humano, en su estado natural, tiende a defenderse, a levantar muros, a exigir justicia. Sin embargo, la Escritura nos llama a un camino diferente. El verdadero creyente no responde desde la carne, sino desde el Espíritu. La Biblia no nos instruye a devolver mal por mal, ni a igualar la actitud del que nos ataca, sino a caminar con discernimiento, con una sabiduría que no es terrenal, sino celestial. Santiago 3:17 lo expresa con claridad. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría es la que permite al creyente mantenerse firme cuando el veneno de la envidia amenaza con desestabilizar su alma. Quien responde con orgullo, aunque tenga razón, se coloca en el terreno del adversario. La envidia busca provocar, quiere una reacción, pretende arrastrar al justo a una lucha innecesaria, pero cuando la reacción es carnal, se pierde el propósito. Por eso el discernimiento es esencial. No todo ataque merece respuesta. No toda provocación debe ser atendida. Jesús, siendo acusado injustamente, no abrió su boca. En Isaías 53:7 se profetiza sobre él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta actitud no fue debilidad, fue autoridad. El silencio de Jesús no fue una señal de rendición, sino una muestra de que su confianza estaba depositada en el juicio justo del Padre. Hay momentos en los que el discernimiento espiritual consiste en callar, no por miedo, sino por dirección. El que discierne sabe cuándo hablar, cuándo retirarse, cuándo esperar, porque no actúa por impulso, sino por convicción. En Proverbios 17:27 se afirma: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Esta prudencia es un escudo invisible. Protege el corazón del desgaste innecesario. Guarda el alma de las trampas emocionales. Y sobre todo, permite que Dios tome el lugar que le corresponde, el de defensor, el de juez, el de vindicador. Uno de los ejemplos más potentes de esta verdad se encuentra en la vida de José. Sus hermanos lo envidiaban por los sueños que Dios le había dado. No soportaban verlo con una túnica especial. No toleraban que su padre lo tratara con un amor evidente. Génesis 37 muestra cómo la envidia se convirtió en violencia. Lo vendieron, lo separaron de su familia, intentaron silenciar lo que no podían comprender. Sin embargo, en todo el proceso, José nunca buscó venganza. Nunca intentó demostrar su inocencia. Incluso cuando fue falsamente acusado en Egipto y encarcelado, no se defendió. Su respuesta fue
fidelidad. Su lenguaje fue obediencia. Y su protección fue el favor de Dios. Génesis 39:21 dice: Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esta gracia no se activa en quien lucha con las armas del mundo. Se manifiesta en quienes eligen caminar con pureza, incluso en medio de la injusticia. La reacción inmediata ante la envidia suele ser el aislamiento o la confrontación. Ambos extremos nacen del temor. Pero el discernimiento bíblico enseña que no se trata de esconderse ni de pelear. Se trata de mantener el enfoque, de no permitir que el ataque desvíe la dirección. Nehemías, mientras reconstruía los muros de Jerusalén, fue constantemente atacado por aquellos que no querían ver la obra avanzar. Sanbalat y Tobías lo provocaron, lo acusaron, intentaron intimidarlo. En Nehemías 6:3, él responde con firmeza: Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué se ha de suspender la obra mientras yo la dejo y voy a vosotros? Esa declaración revela el corazón de quien discierne. No abandona su llamado para responder a voces que no provienen de Dios. Responder con sabiduría implica, también, examinar el corazón con honestidad. Porque no todos los conflictos son causados por envidia. A veces, las actitudes propias, el tono, la forma de comunicar, pueden abrir puertas innecesarias al conflicto. El discernimiento no solo señala al otro, también confronta lo interno. Salmo 139, 23, 24. Es una oración indispensable. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta búsqueda de limpieza interior permite actuar sin orgullo, hablar sin herir, decidir sin altivez. Porque el objetivo no es ganar una discusión, sino preservar la paz del corazón y la dirección del espíritu. El que actúa con discernimiento también reconoce los tiempos de Dios. Sabe que no todo se responde hoy, que hay cosas que solo el tiempo y la fidelidad revelan. En Eclesiastés 3:1 se afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta comprensión otorga paciencia. El discernimiento no se apresura a defenderse. Espera, confía. Descansa en la justicia divina, porque entiende que lo que viene de Dios no necesita ser sostenido por la aprobación humana. En Mateo 10:16, Jesús da una instrucción profunda a sus discípulos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta combinación es vital: prudencia y sencillez. La prudencia protege del peligro. La sencillez guarda del orgullo. El equilibrio entre ambas permite caminar entre la oposición sin perder la identidad. El discípulo verdadero no actúa como lobo cuando se enfrenta al lobo. Se mantiene como oveja, porque su confianza no está en su defensa, sino en el pastor que lo cuida. Cuando se reacciona desde la carne, se pierde el fruto. Gálatas 5, 22, 23. Detalla el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada uno de estos elementos es contrario a la reacción natural frente a la envidia. Por eso, vivir en el Espíritu es la única manera de vencer sin contaminarse. Quien tiene dominio propio no responde desde la herida. Quien permanece en el gozo no se deja robar por el juicio ajeno. Quien camina en fe no necesita comprobar nada, porque sabe que el respaldo viene de arriba. El apóstol Pablo, que enfrentó constantes críticas y oposición, escribió en 2 Corintios 10, 3, 5 una verdad clave. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas espirituales no gritan, no amenazan, no hieren.
pero son poderosas, son efectivas. Derriban argumentos, deshacen intenciones ocultas, rompen ciclos de crítica. Y una de esas armas más poderosas es el discernimiento. No para juzgar al otro, sino para saber cómo actuar, cómo moverse, cómo proteger el corazón sin endurecerlo. El que responde con discernimiento sabe también cuándo retirarse. Jesús, en varias ocasiones, se apartó cuando la hostilidad aumentaba. No por miedo, sino por estrategia. En Juan 7:1 se relata que andaba por Galilea porque no quería andar en Judea, pues los judíos procuraban matarlo. Esta elección no fue evasión, fue dirección. A veces, el discernimiento consiste en reconocer que un ambiente está contaminado y moverse hacia donde el corazón pueda permanecer enfocado. No todo lugar es terreno fértil, no toda relación puede sostener tu llamado, y saber discernir esto es una señal de madurez. No responder desde la carne también significa no alimentar el espíritu de murmuración. La envidia muchas veces provoca el deseo de desahogarse, de contar, de explicar, pero la queja constante puede convertirse en una trampa. En Filipenses 2:14-15 se nos exhorta: «Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa». La reacción espiritual no necesita micrófonos, necesita oración, necesita comunión, necesita dirección. Cuando el corazón está lleno de discernimiento, no se descarga en palabras innecesarias, sino que se fortalece en la presencia de Dios. El discernimiento también permite ver más allá del ataque. A veces, detrás de la envidia, hay dolor, inseguridad, confusión. No para justificar, sino para entender que hay batallas que no son nuestras. Romanos 12:17-19 instruye: «No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». Esta actitud no se logra con esfuerzo humano, sino con una conexión constante con el Espíritu, porque solo quien vive cerca de Dios puede responder con paz cuando lo que recibe es injusticia. El discernimiento no solo se demuestra en la reacción, sino en la constancia. El que discierne no deja de servir porque lo critican, no abandona su llamado porque lo malinterpretan, no cambia su esencia porque lo juzgan, se mantiene, se afirma, persevera. Hebreos 10:36 dice: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La paciencia es una manifestación de discernimiento, porque quien entiende los tiempos de Dios espera sin desesperarse, sirve sin resentimiento, ama sin condiciones. El llamado a actuar con discernimiento en medio de la envidia no es una sugerencia, es una protección. Guarda del desgaste emocional, preserva la visión, sostiene la paz interior y permite que el carácter de Cristo sea formado en lo más profundo del alma. Porque la verdadera victoria no es solo avanzar, sino avanzar sin perder la esencia. Y eso solo es posible cuando el corazón elige el camino más alto, no el de la reacción, sino el de la respuesta espiritual. No el de la confrontación, sino el del discernimiento guiado por la verdad de la palabra. Así se vence, así se permanece, así se honra a Dios incluso en medio de la envidia. Hay momentos en los que el rechazo, la crítica o incluso los ataques silenciosos no son señales de que algo anda mal, sino todo lo contrario. En ocasiones, la oposición que se levanta no es una negación del cielo, sino una confirmación directa de que se está caminando bajo un propósito divino. Cuando la envidia se manifiesta, muchas veces está revelando que hay algo en tu vida que molesta al mundo espiritual. No por lo que tienes, sino por lo que portas. Porque cuando alguien camina alineado con el diseño de Dios, inevitablemente genera resistencia. La luz
no pasa desapercibida en medio de la oscuridad, y el que ha sido llamado para marcar diferencia jamás vivirá sin incomodar a quienes han decidido permanecer en lo superficial. La Escritura está llena de ejemplos en los que la envidia no solo fue una prueba, sino también una evidencia del respaldo de Dios. Cuando se estudia con detenimiento la historia de quienes fueron apartados para cumplir un plan superior, se puede notar que todos ellos despertaron oposición, no por sus errores, sino por la gracia que los envolvía. El favor de Dios tiene un precio en la tierra, y ese precio muchas veces se paga con miradas que juzgan, palabras que hieren y actitudes que buscan detener el avance. Pero ese costo no es una señal de derrota. Es la marca invisible de alguien que ha sido apartado para algo mayor. La envidia revela que tu presencia incomoda porque porta algo que otros aún no han entendido. A veces, esa incomodidad surge porque tu obediencia evidencia la tibieza de quienes te rodean. Otras veces, porque tu avance expone lo que otros han preferido dejar estancado. Pero sea cual sea el origen, hay algo que debe quedar claro. Si tu caminar genera envidia, puede que estés más cerca del cumplimiento de tu propósito de lo que imaginas. El enemigo no ataca terreno sin valor. Solo se levanta cuando ve que algo está siendo edificado con fundamentos eternos. Si el ataque vino justo después de que comenzaste a moverte con dirección, no es coincidencia. Es confirmación. En el relato de Daniel se puede observar cómo la excelencia genera resistencia. Él se destacó entre los gobernadores del reino no por buscar protagonismo, sino por su fidelidad. Su conducta recta lo posicionó en un lugar de favor, y fue ese favor lo que provocó la envidia de sus colegas. Ellos no encontraron falta en su vida, pero aún así lo acusaron, no por sus errores, sino por su influencia. El decreto del rey para prohibir la oración fue diseñado para atraparlo en su fe. Pero Daniel no se detuvo, no cambió su rutina, no se escondió. Continuó orando, como siempre lo había hecho. Su constancia en medio del ataque fue la prueba final que lo llevó a ser vindicado públicamente. Lo arrojaron al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de las fieras. Porque el que camina con propósito puede ser arrojado al foso, pero no será devorado. Puede ser acusado, pero no será destruido. Puede ser perseguido, pero jamás será abandonado. La envidia no es el final de tu historia. Es el inicio de una etapa donde Dios permite que lo que hay en ti sea probado para ser confirmado. Quienes te envidian creen que tu favor es injusto. No entienden por qué Dios te respalda, por qué avanzas, por qué puertas se abren sin que tú las fuerces. Pero lo que ellos no ven es el altar que has levantado en lo secreto. Lo que no comprenden es que tu victoria no proviene de estrategias humanas, sino de una intimidad con Dios que te ha fortalecido cuando nadie te veía. Es fácil criticar el fruto, pero nadie conoce las raíces. La envidia se enfoca en lo visible. El propósito se sostiene en lo invisible. El mismo Jesús fue objeto de envidia por parte de los líderes religiosos. No podían comprender cómo alguien sin formación tradicional tenía tal autoridad. Sus palabras cortaban como espada, no por su retórica, sino por el poder que habitaba en él. No soportaban ver que las multitudes lo seguían. Y ese seguimiento no era el resultado de marketing, sino de la verdad encarnada. Su presencia desplazaba la religiosidad vacía. Su enseñanza desmantelaba estructuras. Su compasión restauraba donde otros solo condenaban. Y todo esto generó una reacción violenta. Porque cuando la luz se manifiesta, la oscuridad se agita. No es personal, es espiritual. Y si Cristo, siendo perfecto, provocó envidia, es lógico que quienes portan su esencia también lo hagan. En Hechos, los apóstoles fueron perseguidos por la misma razón. No robaban, no engañaban, no buscaban fama. Predicaban a Jesús, sanaban enfermos, llevaban esperanza, pero aún así fueron encarcelados. En Hechos 5:17 se menciona que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El celo y la envidia
no siempre nacen en los enemigos declarados. Muchas veces surgen en medio del pueblo, entre aquellos que deberían alegrarse por lo que Dios está haciendo. Pero en lugar de celebrar, compiten. En lugar de bendecir, critican, porque no todos están listos para reconocer que Dios puede levantar a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Y el que entiende esto no pelea por posiciones. Se mantiene firme en su llamado, sabiendo que quien lo eligió es quien lo sostiene. Pablo también enfrentó la envidia de muchos. Su transformación fue tan radical que no todos estaban preparados para aceptarla. Quienes antes lo temían, ahora lo cuestionaban. Su ministerio crecía, pero también lo hacía la oposición. En Filipenses 1:15-17 él escribe: Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por ambición personal, no sinceramente, pensando aumentar mi aflicción en mis prisiones. Pablo entendía que incluso en medio de motivaciones incorrectas, el propósito de Dios se cumplía. Porque cuando alguien ha sido marcado por una misión divina, ni siquiera la envidia puede detener el impacto de su obediencia. La clave está en no distraerse, en no mirar a los lados, en continuar, sabiendo que lo que se hace para Dios nunca es en vano. La envidia puede ser una señal de que has entrado en una dimensión donde tus decisiones comienzan a afectar el ambiente espiritual. Puede indicar que has tocado algo que el enemigo no quería que tocaras, que has despertado algo que estaba dormido, y por eso hay resistencia. Pero esa resistencia no es derrota, es validación. Es la respuesta que se activa cuando alguien comienza a caminar en fe, en obediencia, en alineación con el cielo. El respaldo divino no siempre se manifiesta en aprobación humana. A veces se confirma por la incomodidad que genera. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hizo con manos levantadas, pero con el enemigo detrás. Faraón no soportó verlos libres. La libertad molesta al opresor. La obediencia ofende al que vive en desorden. Y por eso la persecución se intensificó. Pero lo que parecía una trampa fue el escenario de un milagro. El mar Rojo se abrió. Y lo que fue diseñado para detenerlos se convirtió en el lugar donde Dios mostró su gloria. Así también, la envidia puede parecer un obstáculo, pero si se mantiene la fe, terminará siendo el lugar donde el Señor manifieste su poder. No hay oposición que pueda con un pueblo que camina con la nube. No hay ataque que supere a la presencia. No hay crítica que logre apagar el fuego de quien ha sido llamado. Aceptar que la envidia puede ser señal de propósito no es justificarla, es discernirla. No se trata de aplaudir el daño, sino de entender que el daño no determina el valor. Lo que otros no soportan de ti es justamente lo que Dios quiere usar. No debes esconder lo que te hace diferente. No debes apagar lo que brilla en ti. La solución no está en adaptarte al entorno, sino en permanecer fiel a quien te envió. Si tu fidelidad provoca ruido, que así sea. Si tu consagración despierta oposición, que no te detenga. Porque al final, el fruto habla, el tiempo revela, y lo que hoy incomoda, mañana será testimonio. El llamado no depende de la aceptación, no se mide por la aprobación de quienes te rodean, se confirma por la constancia en medio de la tormenta, por la obediencia sin condiciones, por la determinación de avanzar aunque la crítica arrecie. Y cuando eso se sostiene, el cielo responde. Porque Dios no abandona a quien sigue caminando aunque todo a su alrededor parezca cerrarse. Él respalda al que no negocia su esencia, levanta al que no cambia su mensaje por conveniencia, honra al que permanece. En medio de la envidia se revela la madurez espiritual. El que ha entendido su propósito no pelea por espacio, no compite por reconocimiento, no necesita demostrar nada, solo camina, solo sirve, solo permanece, porque sabe que el llamado no fue asignado por hombres, y que si fue Dios quien lo dio, será Dios quien lo afirme. La envidia puede levantar rumores, pero no puede anular lo eterno.
Puede crear obstáculos, pero no puede impedir lo profético. Y esa es la seguridad que sostiene al que ha sido llamado. Cuando alguien es atacado por envidia, debe recordar que eso no define su identidad. No es el juicio del otro lo que determina el valor, sino la voz de Dios. Y si Él ha dicho que hay un plan, entonces no hay fuerza en la tierra que lo pueda detener. La clave está en no permitir que la oposición se vuelva distracción, en no dejar que el dolor nuble la visión, en seguir, aún con lágrimas, en avanzar, aún en medio del fuego. Porque el que atraviesa el valle sin soltar la promesa, terminará viendo la mesa preparada. El que soporta la envidia sin renunciar a su llamado, será establecido. El propósito se confirma en la prueba, se fortalece en la resistencia y se manifiesta en el cumplimiento. La envidia no es el fin, es parte del proceso. Es uno de los lenguajes con los que el enemigo intenta detener lo que no puede controlar. Pero si eliges permanecer, si decides no responder desde la carne, si mantienes la fe, entonces esa misma envidia terminará siendo la plataforma desde la cual Dios exaltará lo que hizo en ti. Cuando el ataque llegue, no preguntes por qué, sino para qué. No te enfoques en el dolor, sino en la formación. No te centres en lo que dicen, sino en lo que Dios ya ha hablado. Porque si la envidia se levanta, puede que estés más cerca que nunca de ver cumplido lo que se te prometió. No te detengas, no te escondas, no renuncies, porque lo que portas no es ligero, es eterno. Y si incomoda a otros, es porque el cielo ya comenzó a manifestarlo. Sigue caminando, porque esta también es una señal de que el propósito sigue avanzando. La reacción natural frente a un ataque es defenderse. La lógica humana busca protegerse, argumentar, reclamar justicia. Pero el reino de Dios opera en una lógica completamente diferente. En el ámbito espiritual, la verdadera protección no está en la respuesta inmediata, sino en la obediencia sostenida. El que obedece, aunque sea atacado, está cubierto. El que permanece fiel, aunque sea perseguido, está seguro. Porque la obediencia no solo agrada a Dios, también activa su respaldo. No se trata de hacer más ruido que el envidioso, sino de seguir caminando sin ceder a la provocación. Cuando el corazón elige obedecer por encima de reaccionar, el cielo se pone en movimiento a favor del justo. En la historia de David se encuentra una de las mayores expresiones de esta verdad. Aunque fue ungido como rey, no tomó el trono por la fuerza. A pesar de ser perseguido por Saúl, nunca levantó su mano contra él. Tuvo la oportunidad de vengarse. Pudo haber justificado una respuesta contundente, pero eligió esperar el tiempo de Dios. En 1 Samuel 24:10, David declara: «Hoy han visto tus ojos como el Señor te ha entregado hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné». La obediencia de David no consistió solo en rechazar el asesinato, sino en decidir no tocar lo que aún no le correspondía, aunque tenía los medios para hacerlo. Esa obediencia, en medio de la injusticia, fue la que preservó su destino. La protección de Dios no siempre se traduce en la ausencia de conflictos, sino en la preservación del propósito en medio de ellos. No es evitar el foso de los leones, es cerrarle la boca a las fieras. No es librarse del horno de fuego, es caminar dentro de él sin quemarse. El que obedece permanece ileso donde otros serían destruidos. La obediencia no solo es una forma de honrar a Dios, es una estrategia espiritual que confunde al enemigo, porque el envidioso espera reacción, espera una caída, espera que la herida se transforme en amargura. Pero cuando la respuesta es obediencia, el ciclo se rompe. La obediencia silencia acusaciones, neutraliza ataques, detiene juicios humanos y da lugar a la intervención divina. La Escritura enseña que hay una estrecha conexión entre obedecer y permanecer bajo la cobertura de Dios. Deuteronomio 28:1-2. Lo declara con contundencia: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La obediencia no necesita promoción humana. Las bendiciones alcanzan al que se mantiene en la voluntad de Dios. La exaltación viene del cielo, no del esfuerzo por ser comprendido. Y cuando esa obediencia se mantiene incluso cuando todo parece injusto, su efecto se multiplica. Frente al ataque del envidioso, la obediencia se convierte en una forma de resistencia espiritual. Mientras el otro intenta herir, desacreditar o frenar, el obediente se mantiene alineado. No cambia su esencia, no adapta su mensaje, no modifica su llamado para evitar el conflicto, porque ha comprendido que quien guarda su vida es el Señor. En Salmos 91:1 se describe esta protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es para los que luchan con sus propias armas, sino para los que eligen rendirse a los tiempos y formas de Dios. Obedecer cuando es fácil no requiere profundidad. Obedecer cuando el alma sangra, cuando las palabras duelen, cuando las puertas parecen cerrarse, esa es la obediencia que activa lo sobrenatural. Jesús enseñó que solo quien escucha y hace la voluntad del Padre es considerado sabio. En Mateo 7:24-25 lo expresó así: A cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, ríos y vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento de la vida del creyente no está en la ausencia de oposición, sino en la firmeza de la obediencia. No importa cuánto golpee la envidia, cuántas palabras se levanten, cuánta presión emocional se experimente. Si la vida está edificada sobre la roca de la obediencia, no caerá. El envidioso espera una reacción que le dé argumento, espera una actitud que lo justifique, pero cuando la respuesta es obediencia, el ataque pierde fuerza, porque no hay nada más desconcertante para el enemigo que alguien que sigue amando, sirviendo y caminando sin dejarse contaminar. La obediencia desarma. No porque no haya dolor, sino porque hay una decisión más grande que el dolor. Una decisión de no alejarse del diseño divino por causa del ruido humano. En Romanos 12:21, Pablo exhorta: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este principio espiritual trasciende cualquier lógica. No se trata de pasividad, se trata de una acción superior. Vencer con el bien no es debilidad, es dominio espiritual. Es responder al conflicto con alineación. Es elegir agradar a Dios por encima de demostrar algo a los hombres. Porque cuando el cielo ve a alguien que no negocia su obediencia, lo rodea con escudos invisibles. Le entrega paz en medio de la batalla. Le permite avanzar incluso cuando todo parece adverso. La envidia busca corromper el corazón del justo. Su objetivo no es solo atacar, sino provocar una caída interna. Pero la obediencia actúa como un filtro. Impide que el veneno penetre. Protege la sensibilidad. Preserva la fe. El que obedece, aunque no entienda todo lo que ocurre, sigue caminando, porque no está guiado por la necesidad de respuesta, sino por la certeza de que Dios ve, Dios sabe y Dios recompensará. Hebreos 10:36 afirma: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no es para el que reacciona, sino para el que obedece. El cumplimiento no llega al que exige justicia, sino al que decide mantenerse firme, sin contaminar su espíritu. La fidelidad en medio de la adversidad es la prueba más grande de obediencia, y quien la supera accede a niveles donde la opinión humana ya no determina nada. No hay mayor defensa que vivir bajo la voluntad de Dios. No hay mayor escudo que obedecer sin condiciones. El envidioso puede gritar, acusar, insistir, pero el cielo responde al que se mantiene alineado. El favor de Dios no se puede falsificar.
Su respaldo no se obtiene por esfuerzo humano. Se manifiesta en quienes, aun en medio del conflicto, deciden no desviarse. En quienes entienden que su protección no está en su reacción, sino en su obediencia. Esa es la clave para enfrentar al envidioso sin perder el rumbo, sin ceder al desgaste y sin comprometer la fidelidad que Dios honra en lo secreto y en lo público. El mayor acto de autoridad espiritual frente a la envidia no es la confrontación, ni la distancia, ni el silencio, sino el perdón. Cuando se perdona al que hiere, se rompe el ciclo que el enemigo intenta establecer, porque la envidia no solo busca atacar desde afuera, también quiere contaminar por dentro. Su objetivo final no es solo ofender, sino sembrar raíces de amargura en el alma del justo. Por eso, Jesús enseñó un camino más alto. En Mateo 5:44 dijo: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Estas palabras no fueron un ideal inalcanzable, fueron un modelo de guerra espiritual. Amar al envidioso no es aceptar su actitud, es evitar que su veneno entre en el corazón. Orar por él no es justificarlo, es neutralizar su efecto. Porque mientras se ora, se cancela el resentimiento, se desactiva el dolor, se renueva la perspectiva. El perdón no es una reacción emocional, es una decisión espiritual. El alma herida busca justicia, pero el espíritu guiado por Dios elige la libertad. En Hechos 7:60, Esteban, mientras era apedreado, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esa oración selló su victoria. No fue la ausencia de dolor lo que definió su grandeza, sino la elección de no responder desde la carne. El que perdona, aunque sea despreciado, mantiene su esencia. El que ora, aunque no reciba reconocimiento, se mantiene en el fluir del cielo. Perdonar al que envidia es declarar que el propósito es más importante que el orgullo. Es reconocer que el llamado no se negocia por el deseo de justicia personal. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: «Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Cristo no solo habló de perdón, lo modeló en la cruz. Su oración fue el acto final de victoria sobre las tinieblas. Allí, en medio del desprecio, eligió liberar en lugar de condenar. El que ora por su envidioso no se debilita, se fortalece, porque al interceder por quien lo ataca, se eleva por encima del conflicto, se conecta con la misericordia de Dios. Entiende que no se lucha contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir. Efesios 6:12 lo afirma claramente. No es una lucha contra carne ni sangre. Es una batalla que se gana con armas distintas. Y el perdón, la intercesión, la compasión son armas que desbaratan todo plan oculto. Donde hay oración, hay restauración. Donde hay perdón, hay victoria. El ciclo se rompe cuando el corazón se niega a devolver lo que recibió y decide dar lo que viene de Dios. Esa es la estrategia más poderosa frente a la envidia: responder con el carácter de Cristo. Cuando la envidia se presenta, no solo revela lo que otros sienten por ti, también revela lo que Dios ha depositado en ti. No es simplemente un conflicto externo, es una oportunidad interna para ser refinado, fortalecido y afirmado en tu llamado. No todos los ataques son para detenerte. Algunos son permitidos para empujarte más profundo en tu dependencia del cielo. Frente a la envidia, tu mayor respuesta no es la explicación, sino la transformación. Dios usa lo que fue diseñado para herirte como parte del proceso que te capacita. Y cuando eliges crecer en lugar de ceder, algo nuevo nace en ti. Visión más clara, carácter más firme, fe más madura. Por eso, no temas cuando la envidia te rodee. Si está allí, es porque hay algo en tu vida que el enemigo intenta opacar. Pero si no dejas de avanzar, si permaneces firme en lo que el cielo habló, serás testigo de cómo lo que parecía una oposición, en realidad estaba preparándote para una unción mayor.
A veces, la envidia no es el problema. Es la confirmación silenciosa de que el propósito ya está en marcha. Y el que sigue obedeciendo siempre termina viendo la fidelidad de Dios manifestarse con poder.